10:03 de la mañana y ya estamos en comunicación con Mariano Santillán. Como les dije, es asesor en combustibles, ambiente y energía en la Cámara de Diputados de la Nación, exdirector de Inspecciones y Seguridad de la Secretaría de Energía, y vamos a hablar con él un poquito sobre toda la situación de YPF, gasoductos y demás, y cuestiones de privatizaciones, ¿no? Y cuáles son las posibilidades respecto a esto. Muy buenos días, Mariano. Agustina te saluda. Hola Agustina, ¿cómo está? ¿Cómo está la mesa? Bueno, acá andamos, como se puede realmente, pero bueno, llevándola. Transitando el duelo, dirían los psicólogos, ¿no? Transitando el duelo, como dirían los psicólogos, y bueno, con mucha incertidumbre realmente, porque bueno, una de las primeras cosas que reafirmó Javier Milei como presidente electo es que todo lo que pueda estar en manos de privados va a estar en manos de privados, y eso incluye, entre otras cosas, YPF. ¿Se puede privatizar YPF? Bueno, mira, lo primero que tengo que decirte es que no es tan sencillo, digamos, como la mayoría de los aspectos vinculados con la energía, nada es lineal y nada es tan fácil como se pregona. Estamos ante un gobierno que tiene un amplio desconocimiento sobre el Estado, esto quedó demostrado en varias instancias, o un futuro gobierno, perdón, totalmente desconectado de la realidad. Yo primero aclararle que YPF es privado, ¿tá? O sea, esto tenemos que tener claro, en donde es una empresa privada con participación mayoritaria del Estado. Bien. ¿Está bien? Esto es el primer dato también para no seguir alimentando la confusión general que nos genera mucha ansiedad, y la verdad es que después de un año de elecciones y campaña, lo que tenemos que tratar de llevar es por lo menos información real. Total. Dentro de ese paquete accionario, 49% corresponde a empresas privadas, 51% corresponde al Estado Nacional y las provincias, y un paquete de acciones que corresponden a la gente. Es decir, cualquiera que haya tenido la posibilidad de comprar alguna acción de YPF en el momento de la estatización pudo acceder, y hoy forma parte de, digamos, el cuerpo de accionistas de la bandera YPF. Estamos hablando de un porcentaje muy mínimo, ¿no? Porque dijiste 49, 51, estamos hablando de menos de un 1%. No, lo que estamos hablando es que dentro del 51% que se considera como participación del Estado, hay una partición en donde una parte es del Estado Nacional, otra parte es de las provincias productoras. Hay una organización a nivel nacional, que es la Organización de Provincias Productoras de Petróleo, que está integrada por Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego. Son las empresas del sur de nuestro país, alguna del norte también, en Salta, y que estamos esperando que, si se confirma, o ya se confirmaron las reservas offshore en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires prontamente pueda integrar lo que es conocido como esta organización que te digo de provincias petroleras. Bien. Bueno, ahí ellos tienen una participación dentro del paquete accionario. Yo voy a tirarte un número para que tengamos una idea, no sé si es exactamente así, pero la mitad de las acciones que están en juego, te diría entre 25 y 24%, son de las provincias, otro tanto de la nación, y esa pequeña diferencia, 2, 3 puntos de paquete accionario, de personas de a pie, digamos, bien, que han podido adquirir esas acciones. Ahora, ¿cuál es esta discusión? Si una empresa, saquemos que es una empresa de petróleo, después vamos a hablar de lo exitoso de YPF en el último tiempo, pero digo, si una empresa decide cambiar su paquete accionario, es una decisión, te diría, netamente comercial, de índole comercial. Si el Estado argentino, si las provincias lo decidiesen, vamos a suponer que una decisión, digamos, de política provincial o de política nacional, bueno, esto no implicaría ningún cambio ni hacia lo bueno ni hacia lo malo. O sea, a una empresa no la define, su eficiencia no la define sus accionistas, la define su desarrollo, claro, y su capacidad de poder generar recursos, divisas y demás. Con lo cual, esto de afirmar que se va a privatizar es complejo, al menos así, digamos, dicho de esta manera. Yo no estoy en el despacho de los gobernadores, pero ahora sí, entendiendo que YPF no para de debatir récords en cuanto a perforaciones, en cuanto a metros cúbicos de gas producido,
toneladas o litros, perdón, de petróleo extraído. Digamos, ante este escenario que viene creciendo, nosotros hoy estamos casi en 700.000 barriles por día, millones, perdón, de barriles por día de producción de petróleo, que esto para una Argentina que venía con un penoso récord de 300 millones de barriles día, pasar a 700 en estos últimos 4 o 5 años realmente es una gran noticia para nuestro país. Obviamente que nos falta muchísimo por recorrer. Hay ahí un dato que está circulando, que el haber pisado el precio de los combustibles le impidió a YPF ganar una determinada cantidad de dinero. Bueno, eso es una política de gobierno que tiene que ver con proteger el bolsillo de los argentinos. Está claro que todos dicen, no sé, a plata de hoy en Brasil el litro de nafta está 700 mangos, 800 pesos, en Uruguay sale 600. Bueno, pero el argentino, y lo hemos vivido en estos últimos años, no estaba en condiciones de pagar más el combustible. Claro. Pero también eso es una política de gobierno, creo que lo habíamos hablado con el litio también, una política que tiene que ver con de qué manera uno quiere que los recursos naturales que son propios beneficien o no a tu comunidad. Bueno, esto es una política de gobierno, que puede cambiar probablemente, si vienen aires de no favorecer a los sectores sociales más deprimidos y demás, y viene una etapa de medir efectivamente la eficiencia, y probablemente no tengamos un mecanismo de protección de precios como sucedió en el gobierno del macrismo, digamos, claramente, en donde la política fue que rindan y que cierren las cuentas, y no importa si afuera dejamos a una cantidad de gente. Ahora, ya eso entra dentro del terreno de, te diría, los pensamientos políticos personales que puede tener, o las inclinaciones políticas de política pública que puede tener un gobierno. Ahora, retomando tu pregunta, privatizar YPF como concepto, o volver a privatizar YPF, implican una cantidad innumerable de acciones que, gracias a la forma en la que se recuperó el paquete accionario de YPF en el 2012, hoy lo impide, digamos. O sea, hoy necesitarías una ley o un decreto de necesidad de urgencia aprobado o avalado por el propio por la propia Cámara de Diputados, por lo menos por una de las dos, o senadores o diputados, en donde ni el macrismo ni Milei tienen o logran un número de diputados que puedan favorecer esa situación. Y hay que tener claro que digamos, que no pueden ser decisiones de la noche a la mañana en consultas, porque efectivamente, como te decía, no depende solo de la decisión del propio Estado Nacional. Entonces, detrás de estos anuncios hay provocación siempre hay provocación, hay especulación mediática, hay medios, digamos, afines al gobierno entrante de Milei o el gobierno del macrismo, que intentan instalar una agenda en la cual hoy no tenemos que estar mirando solamente eso. Lo que tenemos que estar mirando es cuáles son las decisiones económicas que se toman en este periodo, porque no nos olvidemos que, digamos, la Libertad Avanza entró o ganó las elecciones planteando dos objetivos claros que ya están totalmente desvirtuados, que es reducir la inflación y ponerle dinero en los bolsillos a la gente y generar recursos a partir de sacarle recursos a lo que ellos denominan la casta. Con lo cual, esto que está en discusión, digamos, que es la privatización de YPF, a título personal te lo digo, esconde detrás tapar algunas cuestiones que no van a poder resolver y que efectivamente no se resuelven vendiendo YPF. Totalmente, la verdad que muy muy claro, Mariano, todo lo que nos decís, y aparte, a ver, hago una reflexión y vos me decís si estoy yendo en una dirección correcta, pero por más que, bueno, en la búsqueda de la eficiencia de YPF, ¿no? Digamos, buscan la privatización, la logran. Eso realmente deja de ser un ingreso para nuestro país, no es que nos beneficie de ninguna manera o que dejamos de perder plata. Por otro lado, el precio en manos de privados quedaría totalmente liberado y efectivamente quienes terminaríamos pagando eso seríamos las personas y los ciudadanos de a pie. Y lo mismo, digo, en el caso en que dicen, bueno, no, queda en propiedad mayoritaria del Estado, pero también liberamos el precio, la misma situación, digo, en ninguno de los dos casos ni la volvés más eficiente, ni la cuestión la termina pagando la casta, como ellos quieren decir, sino que siempre termina pagando la gente.
Mira, hay dos discusiones, ¿no? Dos discusiones que se están... Por eso es importante que comprendamos el alcance de algunos anuncios o algunas declaraciones. Hay dos discusiones en esto, Agustina. Vos pensás, por un lado, nosotros estamos hablando de la eficiencia de YPF. Y nadie, yo creo que nadie en su sano juicio, discutiría de qué manera puede funcionar mejor YPF, porque, vuelvo a repetir, es una empresa del Estado que de alguna manera, si le va bien a YPF, nos va a ir bien a todo el conjunto de los argentinos en materia de valorizar los recursos naturales. Eso es una discusión. Con lo cual, digamos, nadie podría decir, che, tengo intenciones de asumir en un gobierno y hacer que YPF funcione mejor. Ahí creo que hay consenso en que eso suceda. Ahora, que eso no oculte otra cosa, que eso no oculte otras maniobras, porque si la maniobra es, digamos, vender el paquete accionario de los recursos que puede beneficiarse el Estado Nacional a un privado que no nos garantiza que funciona bien, porque vuelvo a repetirte, nosotros tenemos ejemplos de petroleras estatales que funcionan muy bien. Petrobras es una de ellas, la tenemos al lado, pegada, en donde tiene participación mayoritaria del Estado y funciona muy bien. Hay ejemplos de petroleras privadas que funcionan muy bien y hay ejemplos de petroleras privadas que funcionan muy mal. O sea, la condición de que sea estatal, por eso hay que romper este mito, la condición de que sea estatal no implica que esté mal manejada. Claro. ¿Está bien? Entonces, si viene una corriente política, institucional, o que yo, que tiene intenciones de mejorar las condiciones, ¿no? Todos compramos esa idea. Ahora, que no se oculte de atrás, como decía vos, esta cuestión de liberemos los precios. Pero ¿por qué digo que no se oculte? Porque de última lo tenés que decir claramente. O sea, está claro que hay que generar que el petróleo argentino dentro del territorio argentino pueda generarnos más divisas. Eso está clarísimo. No está siendo, y de hecho viene hace tiempo pisado el precio con un diferencial muy importante que nos genera una especulación en donde se pretende exportar a un precio e importar a un precio más barato. Hay especulación con la moneda, hay todo un fenómeno que sucede con respecto a los combustibles que lo estamos padeciendo hace varios años ya. Hay que mejorar eso, por supuesto, pero eso tiene que ver con otras componentes económicas, como es la estabilización de la moneda y una cantidad. Ahora, con una tormenta perfecta, donde vos decís, voy a dolarizar, voy a llevar el dólar a 2.000, 3.000 pesos, voy a vender las acciones de YPF, y bueno, el escenario es trágico, porque en esa foto vamos a terminar pagando el litro de combustible 1.000 pesos, ¿entendés? Entonces, tampoco es tan sencillo, por eso digo, a veces cuando uno escucha algunas afirmaciones y demás, sin conocimiento, sin haber estado en lo que tiene que ver con el negocio, el combustible, en donde nosotros no definimos la política de los combustibles. La política de los combustibles está definida a nivel internacional, con lo cual no es tan sencillo. Uno puede tomar una decisión de política energética, pero no podés definir precios porque los precios están de alguna manera anclados o atados a lo que son los precios internacionales. Ahí no hay discusión posible y realmente es generar a la gente una expectativa te diría, equivocada al respecto. O sea, no pensar que privaticemos YPF y echamos a todos los directores, porque ahora salió publicado sueldos de funcionarios o directores de YPF que tuvieron que salir a desmentir. Bueno, por eso digo, hay toda una construcción. Esto es lo peligroso, digamos, porque en el medio nos estamos perdiendo la posibilidad de comprender cuál es la importancia de poder tener un buen aprovechamiento del recurso natural. Un recurso natural que no hay que olvidarse nunca, es la segunda reserva mundial de gas shale en el planeta, la cuarta reserva mundial de petróleo shale, de petróleo vaca muerta. Eso es lo importante. O tenemos un tercio o un 25% de todo el litio del planeta. Esto es lo importante. Esto es lo que no hay que olvidarse, porque no es solamente Milei el que está interesado en eso. Hay muchos intereses que traccionan, y si nos equivocamos y cometemos un error desde cualquier gobierno que nos gobierne y regalamos o mal vendemos o mal aprovechamos esos recursos naturales, después no hay vuelta atrás. O sea, ¿se entiende? O sea, si nosotros no tomamos una decisión coherente, eficiente, tanto las provincias, porque no es solo la responsabilidad del gobierno nacional, como te expliqué, también es responsabilidad de las provincias. Bueno, yo creo que el conjunto de la sociedad tiene que estar atento a eso. ¿Cuál es el destino final que se le dan a los recursos naturales en nuestro país? Que existen, que están, que hay que sacarlos, ¿está bien? No es plata que tenemos, sino son recursos potencialmente que nos pueden dar muchas riquezas, pero hay que sacarlos, y eso hay que tenerlo claro. Ahora, si antes de sacarlos los regalamos o los malvendemos,
bueno, nos va a pasar como en los 90, donde después vamos a tener 10 años para poder recuperar, porque son todas posibilidades de estar mejor. Los recursos naturales, la buena comercialización del petróleo, el gas, el litio, son opciones que tiene el pueblo argentino de estar mejor, concretamente, ¿tá? De comercializar esos productos y que ingresen divisas a nuestro país. Entonces no es gratuito, o sea, no nos comamos la curva de que por sacar a la casta, a la denominada casta o el kirchnerismo de las empresas, nos comamos la curva que terminamos rifando los recursos naturales. La verdad que nuevamente muy clara toda la explicación que nos venís dando, y te quería preguntar porque tengo entendido que, bueno, el juicio que había con sede, que se vendió a Nueva York, con sede en Nueva York, sobre la estatización de YPF, esto que nos costó tanto tiempo volver a recuperar, bueno, estábamos en un juicio que había sido comprado y tenía sede en Nueva York, y bueno, entiendo que hace muy poquito Loreta Presca, la jueza neoyorquina, hizo un nuevo fallo por el modo en que se realizó la nacionalización de la petrolera. ¿Ese nuevo fallo nos da algún indicio de algo que pueda estar sucediendo? ¿Hubo un cambio en cómo venía transitándose ese juicio y lo que está pasando ahora? Mira, lo que está claro es que había un trato hacia la causa YPF mientras el gobierno era peronista y había una opción peronista para hacer gobierno, y ahora es un trato diferente cuando superadas las elecciones. Lo primero que uno analiza es que es poco serio, claro. Claro, o sea, lo segundo que se analiza es que esto le da un nuevo riesgo que no teníamos, que es una potencial espada de Damocles sobre una actividad que viene bien y que está bien, y bueno, y asoma esto. Lo que sí está claro que la causa inicialmente decía que la Argentina tenía que pagar 16 mil millones de dólares por haber hecho mal la estatización o esta adquisición de acciones de la empresa pública, y hoy ya no lo tiene que hacer. Hoy el planteo es otro, y el planteo es, bueno, tiene que demostrar que, no sé, que tiene solvencia, o sea, tenemos que darle explicaciones. Es como que asumimos un nuevo cargo y una nueva espada de Damocles sobre una justicia que nos está observando de alguna manera. La verdad es que vuelvo otra vez, cuando uno analiza, y esto es lo que quería decir, porque pues si no parece totalmente conspiranoico lo que yo digo, ¿no? Pero uno tiene que mirar o darse cuenta que no es solamente la discusión del precio del combustible que va a pagar en el surtidor o del director de YPF de la Cámpora que cobraba X dinero. No es solamente eso, porque tenemos que tener claro que si un tribunal de Estados Unidos está dispuesto a jugar políticamente en una pulseada con YPF contra los intereses de la YPF o de las acciones nacionales de YPF, tenemos que entender que hay otro interés. Está claro, o sea, hay un interés sobre los recursos naturales, claro, muy claro. Entonces, esto cuesta gobiernos. Estas decisiones se llevan gobiernos, pero fundamentalmente se llevan los recursos naturales. Y esto hay que tenerlo muy presente. Digamos, Petrobras, el costo de haber crecido fue haberse cargado a un gobierno, te diría, de centro izquierda, para después tomar una cantidad de decisiones y para que después vuelva a estabilizarse el gobierno. Cuando uno discute recursos naturales, las discusiones nunca son chiquitas ni nunca son simples, nunca son lineales, ¿tá? Y siempre tenemos que tener claro cuál es el valor que tienen estos argentinos. O sea, es realmente incalculable. Imagínate que yo te digo que es segunda potencia mundial y cuarta potencia en ambos dos productos, y los países arábicos concentran una porción que es casi la mitad de los recursos potenciales que tiene Argentina, con lo cual, cuando hablamos de recursos genuinos y demás, estamos hablando realmente de que las condiciones de nuestro país pueden cambiar, pero hay que tener claridad. Ni todo debe ser regalado, efectivamente, ni todo puede ser controlado y cerrado y topeado. Hay que tener un conocimiento sobre la materia y saber de qué manera uno apalanca con recursos, con riquezas naturales, como apalanca el desarrollo y el crecimiento de un país. Digamos, esto, por eso digo, ahí yo, y esto ya a título personal, le veo muy poca capacidad de dar esta discusión al próximo gobierno. Lo que tenemos que estar, digamos, muy al pendiente, porque un tema que nos tendría que interesar
es ver efectivamente en qué destino, en qué lugar terminan esos recursos que, digamos, son superiores a los 4 años de un gobierno, no son coyunturales, son cuestiones que de largo plazo y que nos pueden generar riqueza por los próximos 20, 30 años. Absolutamente, sí, muy claro que lo que hay que cuidar entonces, y en el fondo siempre están los recursos, y esta cuestión que decide que hay que tener una buena cintura para ni una cosa ni la otra y poder seguir creciendo como país en función de los mismos. Y también, bueno, digo, no hace falta tampoco estar muy informado para darse cuenta que si estamos mencionando que los países arábigos son aquellos que contienen un buen porcentaje de estos productos y que ni siquiera llegan a ser o que son la mitad de los que tiene nuestro país. Después pensamos el caso de Venezuela y vemos cómo ha sido la intervención de la comunidad internacional, en particular de los Estados Unidos, sobre estas regiones. Digo, la verdad que el miedo es grande, es importante. Claro, claro. Yo por eso sí. Digo, no nos olvidemos que no nos comamos ninguna curva. Las curvas, digamos, digamos, de estas mediáticas y demás, siempre terminan siendo perjudiciales. Nosotros estamos mirando la pantalla de televisión, escandalizándonos por casos que son graves. A ver, si hay un caso de corrupción, independientemente de la política, creo que tiene que funcionar la justicia claramente, con toda la dureza y demás, pero no nos comamos la curva de estar mirando el recibo de sueldo, que tampoco sé si es lo que cobra, te digo, o sea, te lo estoy diciendo irónicamente, digamos, pero digo, no nos comamos la curva de mirar el recibo de sueldo de un funcionario, porque del otro lado están pasando otras cosas. Hay otras discusiones y hay otras disputas que la tenemos que tener, me parece, en este periodo bastante claras. Absolutamente. Mariano Santillán, asesor en combustibles, ambiente y energía de la Cámara de Diputados de la Nación, exdirector de Inspecciones y Seguridad de la Secretaría de Energía. Sumamente claro todo lo que nos has contado. Bueno, y esperamos que nada de todas las cosas malas que hemos mencionado aquí sucedan, pero en tal caso poder seguir conversando con vos cada vez que tengamos alguna duda sobre estos temas, porque la verdad, muy, muy claro. Mariano, muchas gracias. Gracias, Agustín, a disposición, y un abrazo grande a todos. Abrazo enorme.